3,5, 4. Entré en una empresa, yo sin ningún objetivo, entré porque era para hacer un curso, 3 meses, una empresa nueva. Y sin esperármelo, que fui la única que solo hice 3 meses de curso, lo pillé empezado en el último, que era por relleno. El curso duraba 6, 7 meses. A mí me cogieron y me hicieron contrato indefinido. Claro, ¿qué pasó? El primer año nada, bien. Pero luego ya empezó el objetivo del trabajo ya no estaba. Tenía trabajo, tenía dinero, pero no tenía vida. O sea que de momento ya me voy encontrando más a gusto. Y con las hormonas todo el mundo dice, no, no, hasta que no te operes, pero vas viendo cambios y te vas sintiendo mejor. Que al principio dices, pues que no cambio, es que no veo nada. Entonces eso te gusta. Aquí no es cuestión de culpas, es cuestión de que la sociedad aprenda a aceptar que hay hijos de padres y de madres como nosotros, que ellos no tienen que ver nada en el tema, que ellos son unas simples personas que han venido al mundo y que, bueno, no me gustaría que por culpa mía ni por culpa de otras personas como yo, esos chicos llevaran un tipo de discriminación. Tengo anécdotas de pequeños tremendas. Yo me acuerdo, ya te digo, mi familia es asturiana. Y en Chile, en la colectividad asturiana, se celebra el Día de la Santina. Y mi abuelo era muy tradicional para ese tipo de cosas. Es decir, las cosas como son, la santina y había que celebrarla. Y teníamos que vestirnos de asturianos, los críos de asturianos y las crías de asturianas. A mí me pusieron, dentro de toda mi niñez, solamente un año me pudieron poner el traje de asturiana porque era una pelea tremenda y mi madre dijo que nunca más en la vida se metía, primero porque sufría ella y sufría yo, y con 3 o 4 años que saliera una cría de casa llorando y entrara llorando por un vestido, que ya pasaba, que no seguían ese tipo de cosas. Entonces yo iba al trabajo, del trabajo para casa y en casa de Natalia. Cuando podía me encerraba en el cuarto y así todos los días. Y qué va, era insoportable. Ya no podía seguir así porque era imposible. Incluso un compañero de trabajo que consideraba amigo, nos conocíamos desde hacía 15 años, había salido conmigo, me vio muy mal en el trabajo. Me dijo que parecía un zombi. No hablaba con nadie, que yo no soy así, yo soy muy extrovertida. Estaba muy seria. No sé, iba a trabajar y punto, pero y se me nota. La gente que me conoce de verdad lo notan. Y entonces me insistió y me preguntó. Y yo se lo terminé diciendo. Él al principio me apoyó, que así y tal, no sé qué. Pero a medida que pasó el tiempo, no. Lo último que me dijo fue que ahora que pillé la baja, la pillé por depresión. Me dijo que ya no íbamos a volver a vernos, porque si alguien le veía conmigo se le jodía la vida. A mi padre también al principio le costaba más y cuando mi madre le decía, calla a ver si va a ser verdad, porque como él no estaba en casa casi no se daba cuenta. Lo veía un poco, pero claro, tampoco sabía mucho del tema y al no estar en casa casi no me veía, mi madre vivía todo el día conmigo, entonces lo veía todo, que si mamá esto, que no quiero vestido, que quiero pantalón. Pero eso, en cuanto se lo dije, dijo que sin ningún problema. A mí me costó decirlo en casa por él, porque no quería defraudarle. Siempre quiso niño y niña y yo dije, pues no, es que tienes 2 niños, a ver si le va a costar, si se va a enfadar, y estaba mal por eso, pero sin ningún problema y que encantado de la vida. Ahora son los 2 coordinadores de AMGIL aquí en Asturias y van a todo y están encantados y orgullosos. Mi familia no acaba de entrar en el camino que yo quisiera que estuviera. ¿Por qué? Pues porque, como dije al principio, vienen de una cultura de agricultores, un pueblo castellano, que son muy conservadores, muy religiosos, y eso les ha limitado a la hora de aceptar este tema, que para ellos pues es algo que, bueno, que es lo último que pudieran haber pedido para cualquiera de los suyos.
que es lo importante, porque cuando estamos hablando, sobre todo en el caso mío, de que tu vida corre peligro porque decides vivir tu identidad o tu orientación, estamos hablando de que realmente estás poniendo en juego no tu manera de vivir, sino que tu vida. Y lo más importante que tiene un ser humano es la vida. Y en ese momento en Chile las cosas estaban planteadas así. Si tú te declarabas homosexual o te declarabas transexual o te dabas el lujo de vivir tu vida como tú querías, corrías el riesgo de que tu vecino, o no tu vecino, un primo, te denunciara y cayeras, como pasaba aquí hace unos años, que no estamos hablando de la época de la prehistoria, estamos hablando de hace 30 años atrás, aquí en España, o 30 y tantos años atrás, de que un vecino o que un primo te denunciara y cayeras en manos de estos animales, o te desgraciaran la vida para toda la vida o te la quitaran, literalmente. Luego en la empresa donde trabajo hay demasiada transfobia. Ya no solo transfobia, homofobia, racismo, sí, todo en general, pero ya no solo de trabajadores, de jefes. Algún jefe me tiró alguna indirecta a mí. Pues yo andaba con una carretilla, porque estuve en varios puestos y tal, y andaba en una carretilla de almacén y tenía estropeado un manguito y perdí aceite. Entonces coge y me para y me dice, oye, que pierdes aceite. Y ya todos los demás, jajaja, riéndose. Pues empecé como con 13 años, que eso decía, es que todo el mundo tiene y yo nada. Y todo el mundo que sí besitos y yo nada. Entonces empecé por Santander, que es la zona que teníamos así, y empecé a hablar por chat, por Messenger, a conocer chicas, iba allí, estaba allí, empecé a salir con una chica de allí, y más o menos cada 15 días iba a verla. Estaba allí con ella, íbamos al cine, tomábamos helados, pasear, besos, y luego venía para acá. Y claro, al final estuve pues como 2 años con ella, no sabía nada, que luego me pareció muy mal porque eso, la tuve engañada y me parece que es una cosa que no hay que hacer. Que si empiezas una relación con sinceridad desde el principio, porque si no luego son todo problemas. Luego estuve también con otra chica de allí, de Santander también, y lo mismo, estuve 1 año y medio, tampoco se lo dije, se enteró al de 4 meses, me dijo que sin ningún problema, pero yo me di cuenta de que sí había problema, que no me lo quería decir por no hacer daño y porque ella no quería creérselo. Como dije, yo llevo 2 años haciendo el tratamiento, tardé un poco más porque no lo tenía muy claro, no a nivel de trabajo, a nivel de como tenía los hijos, como tenía todo un montaje anterior, que pensando que me iba a solucionar mi vida, yo creo que me la ha complicado más, porque no quita que si antes tenía que solucionar un tema, ahora tengo que solucionar 3 o 4 o 10, pues bueno, el día a día yo trabajo en el Hospital de León, soy una trabajadora que ya lleva muchos años allí y hasta que mis jefes y mis compañeros tomaron conciencia de ello, me tuve que poner las pilas, me tuve que situar en donde quería ir progresivamente, dejándoles ver lo que yo quería que ellos vieran. Con lo cual, pues tampoco es llegar y besar el santo en un puesto laboral. Somos un colectivo muy discriminado en el tema laboral, más las mujeres que los hombres. Con respecto al mundo transexual, que podemos hablar de aquí, sobre todo aquí en Asturias, que es donde estamos en este momento y lo que nos interesa, las cosas han cambiado muchísimo, pero muy lento. Me acuerdo cuando yo llegué a España, y ya digo que llegué hace 22 años, en 1986, las cosas eran... en Asturias no se hablaba de transexualidad, se hablaba muy poco. De hecho, yo conocía a 2 o 3, que lógicamente a 2 o 3 transexuales femeninas o mujeres transexuales que eran prostitutas, que estaban haciendo la calle, que era lo que se conocía en ese momento del mundo transexual aquí en Asturias. Y transexuales, en mi caso, hombres transexuales, no conocía a nadie, no conocía absolutamente a nadie. Luego para mí era muy duro, aparte de que no lo aceptaban, el seguir allí. Llevo 3 años y medio en un vestuario, compartiéndolo con mismos compañeros, que en el momento que lo sepan
no lo van a aceptar. No todos, no se puede incluir a todos. Habrá gente que sí, otros que no, pero sé de que hay gente que no. Tiene demasiada... Yo creo que son miedos en ellos mismos. Porque la gente que no lo acepta es que tiene miedo. Bueno, hay un chaval que con ese sí me llevaba muy bien, de la empresa. Y ese una vez me comentó, estábamos de tarde, en el turno de tarde. Entonces, como el documental era por la noche, solo podíamos haberlo visto los que estábamos de tarde, que éramos 3 personas. Y me comentó que se había visto el documental de por la noche. Y yo, no vi la tele, fui para la cama. Y era uno sobre Alondra. No sé si... Alondra, la vida de un transexual. Yo ya lo había visto porque era, por lo que se ve, lo repitieron. Pero bueno, lo que me dijo es que me sacó de quicio. Sí, porque me dijo, ¿no viste el documental este del Travelorro? Sí, salió un Travelorro, que no sé qué, y encima estaba mal de la cabeza porque se iba a operar y se le iba a cortar. Y ¿cómo la gente puede ser de esa manera? Y bueno... Y yo intentaba razonar con él, diciéndole, tú ponte en su lugar. Si tú con la mentalidad de hombre que tienes, si tuvieses un cuerpo de mujer, ¿qué harías? Y según él, pues fastidiarme, por eso no me voy a operar. Y gente muy obtusa, muy cerrada. No tengo ninguna confianza y sé de que si sigo trabajando allí me van a hacer la vida imposible. Y ahora pues llevo como 3 meses de una chica de aquí, que es bisexual, entonces me entiende bastante y estoy encantado. Y lo que digo es eso, que si quieres buscar pareja no tienes que echarte atrás por ser transexual, porque también encuentras gente, que no todo el mundo te dice, no, tú o tienes el cuerpo que yo quiero o nada. No tiene por qué, te pueden entender. Porque lo que tienen que hacer es quererte como tú eres, no como tú tengas el físico. Porque eso es ser superficial. Entonces yo creo que eso, lo que hay que mirar es dentro, no fuera. Tuve que retrasar todo el proceso, quizás algún tiempo, hasta coger una situación laboral estable, que me garantizara por lo menos eso, que me garantizara que aunque fuera una profesión masculina, aunque fuera una profesión que la gente no lo entiende, pero que yo pudiera seguir haciendo lo que estaba haciendo. Sí existíamos los transexuales, pero estábamos muy callados. ¿Por qué? Porque queramos o no queramos, Asturias es una sociedad muy pequeña. Y salir del armario con respecto a la transexualidad es muy difícil. No es decir soy homosexual o soy lesbiana, no, es decir soy transexual, es cambiar toda mi vida. Tenéis que cambiar cómo me vais a tratar, tenemos que cambiar el nombre, tengo que cambiar el género, muchísimas cosas, mi vestimenta, mi manera de comportarme, todo. Entonces salir es muy, muy difícil. Yo, amigos, tuve 4 contados. No porque no pudiese tener más, sino porque escogía mucho. Analizaba mucho las amistades y de quién podía tal. Entonces, al final, lo que se dice amigos, 4. Conocidos, muchos. Pero lo que se dice amigos. Y llegó un momento en que me quedé sola. Porque que si se casaron, marcharon, no había pareja. Entonces ya no quedas tan a menudo y puede que desde los 26 años que ya no salgo por las noches, que no hacía vida, es que no hacía vida. Yo creí que podía hacer ese pacto que había dicho de sigo con mi vida, tengo el trabajo, tengo tal y renuncio a todo lo demás. Pero es que no puedes renunciar a todo lo demás, es imposible. Y con 32 años fue cuando me di cuenta. Pillé tal depresión. Pues yo ahora mismo tengo 18 años, hago 19 en octubre, entonces eso, joven donde los haya, y quería trabajar teniendo 16. Pero el problema era que cuando yo iba a trabajar, muchas veces por problemas de edad, como te cambian horarios y todo, no te dejan trabajar. Entonces, claro, yo se lo veía como que era transfobia, no el tema de la edad. Y a veces pensaba que sí, que probablemente sí. No lo sabes porque eso, como tienes 16 no te pueden decir no, es que tienes 16, solo cojo con 18 y con eso se lavan las manos, entonces no lo sabía. Eché currículum a hacer los 18 en hostelería y me cogieron sin ningún problema, yo ya tenía el DNI, ningún problema, nadie me dijo nada,
todo muy bien. Además eso, hacía lo que hacían los chicos sin ningún problema. Yo, el día que me casé convencida de que encubría un tema, pero la persona con la que me casaba no tenía la culpa y yo la quería. Y hoy la sigo queriendo. O sea, a pesar de que puedan pensar que si somos mujeres y que eso no, a mí eso no me condiciona, nos comportamos exactamente igual que el resto de las mujeres. Y yo, pues, es un tema que ahora mismo me está dando un poquitín más de come coco, porque, pues porque quiero que las cosas terminen lo mejor posible para ella y para mis hijos. Pero sí existíamos, de hecho existían locales, como puede ser en Gijón y aquí en Oviedo, donde habían actuaciones de transexuales. Existía una persona que era muy conocida a nivel de Oviedo, que se dedicaba a la prostitución, que no voy a decir el nombre, pero era muy conocida aquí en Oviedo. De hecho tuvo problemas bastante gordos con la policía, que todos teníamos esa referencia, pero esa era la referencia que se tenía en Asturias. No que podían existir transexuales que llevaran una vida normal. De hecho, la población transexual de Asturias, yo diría que en esa época más del 70% de la población transexual de Asturias marchó a Barcelona o marchó a Madrid. Y fue donde iniciaron sus procesos y hicieron sus cambios. Y mucha gente no retornó, no ha vuelto a Asturias a vivir su transexualidad. Pasé los 8 meses de terapia también ahí. Me diagnosticaron lo mismo, lo que soy, vamos. Y ya llevo 3 meses con la hormonación. Luego ya empecé a salir de chica. Algún vecino me vio, pero la gracia es que me hace que muchos no me reconocen. Que eso es bueno. Y si me reconocen, pues me reconocieron. Que me da igual. Una vecina, bueno, es que en el edificio donde yo vivo era de trabajadores de la empresa, donde trabajaba mi padre. El edificio era de la empresa y todos los que vivimos allí, pues nos conocemos desde pequeños. Y algunos reaccionaron muy bien. Gente que yo creía que no me iban a apoyar y que no, que tenía que haberlo dicho antes, que no sé qué, porque con algunos sí son amigos y salí. Y a base de salir empezamos a conocer más gente y nos acabamos juntando en bares, pues igual 25 chavales entre 15 y 21 años, pero eso, todo diversidad, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales estaba yo nada más, conseguí traer a otro chico también de 18 años y luego ahora lo que estoy haciendo es con la ayuda de mi madre, por España estamos eso, llamando a gente que tiene hijos transexuales y a transexuales que ya saben del tema, ya se han operado, para eso, coger información, experiencias, y yo estoy eso, como llevando un poco el área trans en jóvenes. Y la verdad que hay muchos, sobre todo 15 años, que yo es lo que digo, cuanto antes empiecen mejor, porque son mejores los cambios, y se consigue mejor que si empiezas con 18, con 19. Y en eso la verdad que encantado, porque eso es un grupo grande, te entienden todos, no hay problemas, sabes que salgas por donde salgas, la verdad que nunca se metieron con nosotros, a no ser que eso, si va uno solo, igual se mete en bares que no son muy recomendados, pero eso, que sabes, si no hay movida con nosotros, hay con heteros, hay con todo el mundo. Entonces, claro, te metes ahí es como buscar los problemas. Pero luego eso, mucha gente que es que no somos normales, lo que es, no es que tengas que aceptar que todos somos normales, sino que no somos diferentes a los demás. Mi madre cuando me casé pues pensó que se le había curado el hijo, entre comillas. El hijo que ella tenía, o que ella creía que tenía. Yo pienso que eso no se cura. Pienso que eso no es ninguna enfermedad, no hay que curar nada. Simplemente, bueno, que te justificas, vale. Mis hijos no son ningún error. Yo los hijos los quiero muchísimo. Como cualquier otra persona que pueda tener sus propios hijos, da igual que sea hetero, que sea otro tipo de condición social. Yo los hijos los quiero, los sigo queriendo. Para mí, en algunas ocasiones puedo pensar que son un pequeño obstáculo a vencer, porque claro, ellos no tienen la culpa, pero la sociedad les empuja a ello. Pero yo a ellos los quiero. Yo sé que ellos con el tiempo van a entender el comportamiento mío y el de ellos a día de hoy. Con lo cual, pues no les puedo ni recriminar ninguna conducta, ni les puedo decir lo que lo hacen bien ni mal.
Los hijos para mí no han sido más que eso, han sido una alegría. De haberlo hecho todo este cambio un montón de años antes, pues posiblemente hoy no tendría hijos. Posiblemente hoy no tendría hijos. Por lo tanto, es un cambio, un precio que lo pago con mucho gusto. Las cosas sí han ido cambiando, no te puedo decir ni para bien ni para mal, han ido cambiando. Por lo menos hay un respeto, que yo creo que es lo que pedimos, que por lo menos se nos respete. Yo siempre pido, no quiero que me entiendas, respétame, que para mí ya es suficiente. El que me entiendas me entenderás con el tiempo, y si no me quieres entender, no me entiendas, y no hay problema, con que me respetes ya es suficiente. Han ido cambiando, hemos logrado muchas cosas para ser una sociedad tan pequeñita. Hemos logrado una sociedad, en una sociedad tan pequeña, estamos hablando de 1 millón de habitantes, ser la segunda comunidad autónoma en la cual tengamos una unidad de género, donde podamos hacer nuestro proceso de transexualización aquí en Asturias, sin tener que salir a Madrid o a Barcelona o a Andalucía, o tener que pagar por ello. En este momento, lógicamente, han salido una cantidad de transexuales importantes. Estamos hablando que se están tratando en la unidad de género en este momento 31 personas, que no es, como digo yo, no es toda la población transexual que hay, porque todavía cuesta mucho salir en Asturias. La gente todavía le tiene mucho miedo a la sociedad, mucho miedo al que dirán, mucho miedo al que me conocen. Hay mucha gente que me conoce. Oviedo es muy pequeño, los pueblos son muy pequeños, la gente le cuesta, tiene miedo al cambio. Pero bueno, son cosas que se van logrando de a poco. Yo el hecho de que se haya abierto la unidad hace 1 año y que ya seamos 31 los que nos estamos para mí es un logro tremendo, muy grande a nivel social. Que podamos ir por los colegios en este momento, como estamos yendo, que pueda ir yo como mané, como transexual, hablando con los críos de 18 años, explicándoles la problemática, o que estemos hablando con las APAs, es un paso muy importante. Porque es de donde tenemos que empezar a trabajar, desde los críos pequeños, porque son los que en un futuro son los que se van a encontrar, que se van a casar y van a tener hijos transexuales y van a tener hijos homosexuales, y son los que se van a encontrar con la problemática. No estoy diciendo que todos, pero sí algunos, o que en este mismo momento se puedan encontrar con la problemática de que tengan un compañero que sea transexual y que le ayuden a que pueda vivir su transexualidad dentro de una normalidad. Y me duele porque digo yo, ¿por qué no lo haría antes? Hubiese sido todo más fácil. Y siento como que perdí años. Perdí, como digamos, mi juventud. Claro, yo es que ahora todas mis amistades están casadas o fuera de Asturias. Entonces a veces me siento un poco sola. Pero si lo hubiese hecho con 18 años, cuando estás empezando, otros estudios, otra vida, salir por la noche. Son cosas que te quedan ahí grabadas y no puedes quitar. Y yo lo que recomiendo es que si lo tienes claro, que lo hagas. Pero cuanto antes. Yo recomendaría a ellos que no retrasaran el proceso, en lo posible que no lo retrasaran tanto. ¿Por qué? Pues porque te pierdes una gran parte de tu vida que no la